en primer lugar, muchísimas gracias a los amigos de Cemex, de Betty-Pharma, por la invitación. Felicito a la Sociedad Rural por estas instalaciones fenomenales que tiene. La verdad que son un lujo. A ustedes por venir y acompañar. Y bueno, y un poco y a Ignacio particularmente porque me consiguió este taburete. Me mima, dice, con el taburete y yo lo agradezco mucho. Bueno, un poco digamos, la idea de la charla es tratar de analizar a dónde estamos parados y qué es lo que podemos esperar que ocurra, yo diría, en lo que tiene que ver con la demanda, con visión un poquito más mediano y largo plazo, en lo que tiene que ver con los precios probablemente es demasiado audaz pensar en 4, 5, 6 meses, pero lo vamos a intentar. Y en lo que tiene que ver con la política, ni hablemos. Digo yo, porque no tengo la menor idea de lo que va a pasar mañana a la mañana. En este contexto, yo diría, cuando en el pasado analizábamos lo que nos pasaba, en general, concentrábamos buena parte de nuestra energía en mirar qué ocurría en el escenario interno. No porque no fuera importante lo que ocurriera en el mundo, sino que en general era como que el mundo funcionaba y nosotros andábamos desfasados, si cabe la expresión. La verdad es que ahora, en el mundo de la carne yo diría 3 cisnes negros, pero en el mundo, en la economía, en lo que está ocurriendo en general en cada uno de los países, yo diría 2 grandes cisnes negros nos han ocurrido los últimos 3 años, ¿no? En la pandemia, el COVID, que claramente todavía sigue pasando facturas fenomenales, porque buena parte de las soluciones de coyuntura fueron darle a la maquinita, y ya no estamos hablando solamente de la Argentina, sino que estamos hablando de los grandes países, digamos, cuyas economías lideran el mundo. Y esto, digamos, buena parte de los desequilibrios que estamos viendo, de las devaluaciones, de la inflación, etcétera, etcétera, es cierto que tiene que ver con la invasión Rusia a Ucrania, pero también mucho tiene que ver con los excesos de emisión que hubo en distintos países para resolver la crisis, digamos, de las parálisis que generó el COVID, ¿no? Entonces, cuando uno mira, digamos, qué nos está pasando, yo diría hoy, miremos más lo que pasa en el mundo, si queremos entender cómo nos va a ir a nosotros o qué circunstancias vamos a enfrentar el año que viene, lo que queda de este año y el año que viene, y no esperemos que se corte mucho antes que eso. Yo puse algunos de los temas, obviamente, digamos, todos son importantes, no les voy a dedicar tiempo a cada uno porque no tendría sentido, el enfoque de la charla va por otro camino, pero básicamente yo diría, claramente el COVID y sus consecuencias ha sido tremendo, y dije 3 porque en realidad después vamos a ver que para nuestro negocio en particular, el de las carnes, y ahí sí le sumo las otras especies, digamos, el otro cisne negro ocurrió a finales del 2018 con la aparición, digamos, de la fiebre porcina africana en toda la región de China, sudeste asiático principalmente, que generó, digamos, el sacrificio o forzó el sacrificio de casi el 10% del stock de cerdos del mundo, ¿no? Una cosa francamente fenomenal, y eso generó distorsiones de todo tipo en el negocio. Pero volviendo a lo que estamos viviendo hoy, ¿no? La guerra de China, de Rusia a Ucrania, ya lleva más de 7 meses. No hay ninguna señal que indique cuándo, cómo y bajo qué condiciones va a terminar, porque, digamos, parecería que sigue escalando, el mundo no lo puede parar. Ya es como que ha salido de las primeras noticias, es algo, digamos, increíble. Yo nunca pensé que iba a vivir en estas circunstancias, y tengo en promedio bastante más que el promedio de esta sala. Y la verdad que, por supuesto, ha generado un desequilibrio espectacular, sobre todo en el campo de las energías, ¿no es cierto? Piensen ustedes que el barril de petróleo, el día 23 o 22 de febrero, 1 o 2 días antes de la invasión de Rusia a Ucrania, estaba ligeramente por debajo de los $40 el barril, y en el mes de abril lo vimos en 120,
y ahora está orillando un poquito por debajo de los 100, pero digamos, y eso le pega a todo, a los fletes, a los fertilizantes, a los insumos y a los costos de lo que se le pueden ocurrir. Razón por la cual, digamos, el mundo está viviendo un momento la palabra no es parálisis, pero aletargamiento de la economía y fuertísimos cambios que está muy difícil de corregir. Yo digo, pensar en 3 o 4 números, ¿no? Por ejemplo, una inflación anualizada en los últimos 2 meses de Estados Unidos superiores o cercanos al 9% de un país que no pasaba del 9%. ¿Cómo andamos? Te había visto. Te veo atento, está muy bien. O, por ejemplo, que el euro se haya devaluado casi el 20% en apenas 6 meses. O que el yuan chino se haya devaluado 14% en 7 meses. Y ahí sí, en una economía a mano militar, que no pasaba del 2% anual. Entonces, todo eso impacta en la economía, impacta en los negocios, impacta en el comercio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué nos pega a nosotros adicionalmente? Y vuelvo a insistir, corramos a la Argentina, después le agregamos la Argentina, y eso no hace falta que yo les cuente, cada uno de ustedes sabe cómo le pega, pero digo, sin duda los fertilizantes se fueron al diablo, los agroquímicos se fueron al diablo, digamos, la energía se fue al diablo, y esto no se corrige que viene, ni el otro, ni el otro, ni el otro, ni el otro. O sea, debemos acostumbrarnos durante un periodo que no sabemos cuánto va a ser, pero no va a ser corto, a que vamos a trabajar con costos que no eran los que habitualmente teníamos en relación a los productos que vendemos. De forma tal que diría, el escenario es francamente complejo y excede el marco del negocio de la ganadería y de la carne, pero es algo que si no lo tenemos claro, podemos, digamos, cometer algún error innecesario. Así que sobre eso yo diría, me parece que es claro tenerlo así. Obviamente la sequía nos está pegando adicionalmente, algo sobre lo que habitualmente estamos acostumbrados a lidiar. Bueno, nos viene pegando demasiado seguido, y eso lo ato con lo que sigue al final, que tiene que ver con estas cuestiones, digamos, que ahora se le dan a llamar responsabilidad social, pero que de alguna manera tiene que ver con la actividad del hombre que afecta cuestiones como el clima o que afecta cuestiones como contaminaciones u otras cosas, que además los consumidores socioeconómicos más pudientes, aquellos que están dispuestos a pagar por determinadas calidades, cada vez nos van a exigir más, sobre los cuales puede no gustarnos, o sí, pero sobre los cuales nos vamos a tener que hacer cargo, y sobre eso vamos a hablar un poquitito más al final para no perder el ritmo de la charla. De modo tal que yo diría, todo esto concatenado presenta un escenario de por sí complejo. Cuando le agregamos a Argentina, yo diría, hay que ponerle mucha ganas para hacer las cosas bien y seguir adelante. Dicho esto, que probablemente es lo peor que tengo para contarles, definitivamente, me pareció muy buena este resultado. La encuesta fue más grande, de los grupos CREA, que le preguntaron, digamos, a un grupo importante de ganaderos qué pensaban que iba a ocurrir con el precio el año que viene, digamos, ¿no? Y la verdad que un tercio dijo arriba, otro dijo medio, otro dijo igual, otro dijo peor, con lo cual, digamos, piensan que el precio va a estar más o menos bien, porque, digamos, puede ser cualquiera de las 3 opciones, no ven que el precio sea, digamos, un factor de ajuste importante. Fíjense ustedes que al lado les preguntaron, ¿y cómo crees que te va a ir vos en los resultados económicos de tu negocio? Y ahí sí, casi el 50% dijo, no, yo creo que me va a ir peor. Quiere decir que si el precio no era el condicionante eran los costos. Es decir, cada uno lo asimila como cree, pero volvemos, digamos, un poco a reforzar que en general quienes están analizando cómo creen que les va a ir el año que viene, están pensando seriamente que los costos van a ser un tema importante para su negocio. Muy bien, vamos ahora
para lo que me trajeron. Vamos a hablar de los mercados, qué es lo que está pasando y tratar de contarles lo que quieran. Un tema importante. Cualquier duda que les quede cuando yo esté expresando algo, que no está claro o que quieren una aclaración, me interrumpen. Digamos, no, esto no es una charla magistral que hay que estar calladito. Vamos de ida y vuelta. Me dicen, che, pero es así, no es así. Bueno, vamos para adelante. Bueno, yo diría, dos gráficos que me parecen que son claros e importantes para transmitir. El primero es que efectivamente en el mundo, digamos, el negocio global de la carne vacuna ha crecido más del 30% en los últimos 6 años, que es un número francamente muy significativo, teniendo en cuenta que no es una tecnología de última generación que salió el mes pasado, sino que estamos hablando de un negocio que tiene más de un siglo, muy maduro, en donde los crecimientos y los movimientos siempre fueron muy tenues. Así que haber crecido un 30% o más en los últimos 6 años es un dato francamente muy importante para destacar. Sí, claramente, si ustedes miran estas rayitas que no fueron de casualidad, sino para mostrar los grados de tendencia, yo me corro un poquito porque alguien debo estar tapando. Ahí vamos. Ustedes van a ver que, digamos, del crecimiento global, las columnas amarillas, que son China más Hong Kong, pero básicamente República de China, explica más del 90% del crecimiento del volumen de negocios año a año de carne vacuna. Entonces, cuando vayamos a analizar qué está pasando en el mundo, claramente vamos a poner foco en China, que es la locomotora de la demanda y la que claramente ha generado esta revolución, digamos, del negocio. Así que volumen en crecimiento de manera significativa, fundamentalmente liderado por, yo diría, Asia y la locomotora de Asia, China. Luego vamos a ver los precios. Y los precios te marcan de alguna manera si ese incremento de la oferta resultó suficiente para que la demanda se sintiera satisfecha. En tal caso los precios tendrían a mesetarse. Si por el contrario fue excesiva, con lo cual los precios tendrían a bajar, o a pesar del crecimiento resultó insatisfactorio y los precios siguieron creciendo. Esto te marca, digamos, hacia adelante qué es lo que está pasando en el mundo. O por lo menos vamos a sacar algunas conclusiones. 10 años para atrás, este grafiquito lo actualizo todos los meses, así que el mes base del último dato conocido, agosto del 2012, esto fue la evolución de los precios de la carne de pollo y esta es la evolución de los precios de la carne de cerdo. Salvando, digamos, estas 4 líneas que considero cisnes negros, fiebre porcina africana, el COVID, bueno, esto no es un cisne negro, pero sí fue el milagro de la ciencia que en menos de un año le ha aparecido la pandemia, le encontró la solución. Y el último, la influencia aviar, ¿no? Que está pegando muy fuerte hoy en la industria del pollo en el mundo y que claramente está, digamos, con menos efecto de impacto de lo que fue la fiebre porcina africana, pero dentro de lo que es el mundo de la provisión y la producción de pollos, está pegando muy fuerte, ¿no? Entonces, uno ve que en términos generales, si bien los valores por unidad en términos de pesos o dólares son diferentes, cuando uno lo lleva a un referente 100 en el mes base, más o menos fueron acompañando, hasta que ocurrió algo acá que hizo que uno vaya para un lado y otro vaya para el otro. Sí. Moneda índice, precios índices. En realidad tienen un valor índice que lo lleva a una moneda real, una moneda constante, lo publica la FAO, y yo llevo todo eso, un valor 100, en el mes de origen para ver cómo evolucionan cada una de las tres carnes a lo largo de los últimos 10 años. Acá van a ver que aparece la fiebre porcina africana ya en agosto, en septiembre del 2018, por lo menos China comunica que tiene el problema, seguramente ya sabía que lo tenía antes, y por supuesto el precio de las carnes tiende a subir porque pierden y tienen que sacrificar una cantidad significativa de cerdos
que hace que haya faltante en un abastecimiento, digamos, en el caso de China, del 80% de las carnes, como las conocemos nosotros que consumen, 80% de cerdo. Por supuesto, sube el pollo también, porque no alcanzan las carnes para mitigar el faltante de cerdo. Aparece COVID, se desacelera la economía, caen los precios, viene la vacuna, se recupera la actividad económica, los precios vuelven a acelerarse. En el caso del cerdo, claramente hubo una recuperación en 3 años del autoabastecimiento. China en 3 años logró recuperar casi el 80% del stock de cerdos que había tenido que sacrificar por la fiebre porcina africana, con lo cual baja el precio, después recupera, y el pollo sí, acá aparece un nuevo cisne negro, y por supuesto el precio de los pollos se elevó muchísimo. En la Argentina, y en tanto toco madera, y en tanto, digamos, no tengamos este problema, la verdad que la industria está aprovechando satisfactoriamente la suba de precios internacionales, ¿no? Y esto está muy bueno. Y cuando miramos, digamos, lo que ocurrió en términos generales, veremos que sobre el valor de origen, la mayoría de los meses de la última década, los precios estuvieron con tendencia más a la baja que al alza, es decir, que la oferta, de alguna manera, le dio satisfacción a la demanda. Entonces los precios con cierta tranquilidad, ninguna explosión, salvo en estas circunstancias cambiantes de mercado. Ahora, cuando miramos la carne vacuna, en primer lugar, lo que vemos es que, francamente, respecto del año base, prácticamente todos los meses de la última década, los precios estuvieron por arriba del mes base, es decir, siempre estuvieron con tendencia al alza. Por supuesto, hubo un periodo largo, yo diría prácticamente en los primeros 6 a 7 años, los precios se mantuvieron relativamente estables, salvo estas curvitas que tuvieron que ver con una suba generalizada de commodities en el mundo. Pero bueno, fíjense cómo, digamos, frente a los mismos parámetros, ¿qué ocurrió con la carne vacuna? Fiebre porcina africana, obviamente suben todas las demandas, suben los precios porque no alcanza la carne. Piensen que China comía 40 kilos por habitante y por año, bajaron a 30 kilos en apenas 6 meses. Para 1.400 millones de habitantes, o un poquitito más. Son números que uno se le escapa, le entras a poner cero, ya ni sabía de lo que estás hablando, ¿no? Pero bueno, vuelve a ocurrir lo mismo, aparece COVID, se cae, pero desde que apareció la vacuna, el precio no dejó de subir. Salvo en este último periodo, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, digamos, que tiene que ver con circunstancias particulares de lo que está ocurriendo, básicamente en China y en Europa. Obviamente, yo diría, los 2 principales mercados de carne vacuna para Mercosur, pero básicamente para nosotros. Si sumás en volumen China y Europa, estás hablando del 85% del volumen exportado. Ahora vamos a hablar de eso. En cualquier caso, sí está muy claro que, digamos, a pesar de la suba de más del 30% en el volumen, los precios de los últimos 2 años y pico no han dejado de subir, habiendo subido aún con la última baja del mes de agosto, y seguramente un poquito más la veremos en septiembre y en octubre, digamos, igual quedaron 40% arriba en los últimos 15 meses. Es un numerazo que después vamos a ver cómo ha impactado en nuestro negocio. Entonces, yo diría, volumen alto, precios en alza, demanda insatisfecha, básicamente liderado por China y Sudeste Asiático. Cuando vamos a China, y es muy interesante mirar un par de cuadros, por lo menos para tratar de transmitirles qué está pasando allí, lo primero que vemos, de nuevo, hacemos 10 años para atrás, cuánta carne importaba China en el 2012, cuánto creemos que va a terminar de importar en el 2022. Es probable que incluso sea más alto de lo que decían las proyecciones de hace unos meses atrás, porque los últimos 2 meses ya cerrados, julio y agosto, han sido de récords de promedio de 270.000 toneladas mensuales peso producto. Son cifras brutales. Bueno, China en realidad
Lo que van a ver son los distintos colores. Como me gusta el rugby, le puse el color de la camiseta. ¿Te parece bien, tío? Bárbaro. Así uno los identifica. Bueno, ahí vamos con Nueva Zelanda. Ahí vamos con la celeste. Nosotros, bueno, no tuve opción, porque si no seríamos celeste y blanco y no tenía rayitas. La verde amarela, bueno, Estados Unidos y los otros. Lo interesante de esto en 10 años es que en realidad hace 10 años China no llegaba a importar por año 200.000 toneladas peso producto y 10 años más tarde supera los 3 millones de toneladas peso producto. Es algo increíble, sobre todo, si bien venía con un ritmo ascendente importante, digamos, por supuesto, el efecto de la caída del abastecimiento de carne de cerdo en el 2018 hizo que acelerara brutalmente el volumen importado. En los primeros 6 años importó o creció alrededor de 800.000 toneladas de punta a punta, los últimos 4 creció 2 millones de toneladas de punta. Muy bien, esto es para entender, entre otras cosas, que Mercosur, rescatando ustedes, Paraguay no tiene acceso a China por relaciones geopolíticas con Taiwán, que es el enemigo, digamos, de China. Así que Brasil, Argentina y Uruguay hoy representan básicamente 75-76% del total de la carne que importa China de cualquier origen. Entonces, es un número importante, claramente preocupante porque estamos muy concentrados en un mercado, pero también de parte de ellos, digamos, cuidarán con atención lo que pase con el Mercosur, porque sin el Mercosur no tendrían ninguna chance de contar con este volumen de carne vacuna para importar. Piensen ustedes que acá, más o menos por acá, China consumía entre lo propio y lo importado algo menos de 5 kilos por habitante y por año. Y acá ya está consumiendo más de 6,5 kilos por habitante y por año. Siempre acuérdense de ponerle 1.400 millones y algo más, y el número es una cosa fenomenal. Bien. Y este es el gráfico que yo diría marca muy bien qué ha ocurrido en los últimos 6 años con el consumo de carne vacuna en China y de alguna manera qué es lo que podríamos esperar que ocurra en un futuro no lejano. Miren, este eje vertical muestra cuánto pagaron y pagan los chinos por 1 kilo de distintas carnes en la carnicería o en el supermercado, ¿no? Son yuanes o renminbi, llámenlo como ustedes quieran, digamos peso por kilo, para hacerlo más fácil. Son los chinos, digamos, antes de que apareciera el problema de la fiebre porcina africana, pagaban por 1 kilo de pollo alrededor de 20 pesos, pagaban por 1 kilo de cerdo entre 25 y 30 pesos, muy, muy cerquita el precio, de nuevo, mucha producción, autoabastecimiento y enorme consumo culturalmente ya adaptado a la cocina que ellos realizan o consumen. Después tenemos el ovino en torno de los 60, la celestita, y el vacuno entre 60 y 65 pesos. Todo esto ocurriendo en un periodo bastante largo. Si nos tiráramos 10 años más atrás, una década antes, veríamos que las proporciones o las relaciones se mantenían bastante estables, es decir, la carne vacuna algo más del doble de valor de lo que costaba la carne porcina, obviamente la carne por excelencia del consumo del chino. Muy bien. De hecho, acá tenemos esta flechita de doble indicación, que mostraba este gap de valores entre la carne de cerdo, la azul, y la carne vacuna, la roja. Digamos, yo imagino el matrimonio, o la pareja, no tenés por qué ser matrimonio, la pareja frente a la góndola, che, vieja, ¿qué te parece? ¿Nos comemos un bifecito? No, viejo, tan loco, vale el doble. Para un poquito. ¿Te sobra la plata? No, bueno, sigamos comiendo el cerdo que está bueno. Muy bien. Viene la fiebre porcina africana y fíjense al valor que se fue la carne de cerdo.
se duplicó, se más que duplicó. Obviamente todas subieron, pero de pronto el diferencial, ese gap que hacía que el caballero le dijera, no, che, ni loco voy a pagar el doble, le dijera, che, hija, y si nos comemos un bifecito, fíjate que ahora no está tan cara. No es que no esté tan caro, el diferencial con la otra se había achicado muchísimo. Y esa escena se debe haber multiplicado por varios cientos de millones, porque parece ser que lo probaron y les gustó. ¿Y cómo sé yo que les gustó? Porque cuando recuperaron el autoabastecimiento, la carne de cerdo volvió a 30. Fíjense la carne vacuna. Ahora te cuento con la vaca vieja. Más respeto por la vaca vieja. Yo te pregunto, vos sos joven, se ha perdido la cultura del puchero, pero seguramente muchos la siguen queriendo. A mí me encanta, por ejemplo. Pero yo te pregunto, ¿vos harías puchero con lomo? ¿Y con qué haces puchero? ¿Con garrón? Con osobuco, garrón, en el fondo es lo mismo. ¿Y por qué? ¿Porque la carne madura? Porque tiene tendón que se transforma en gelatina. Y no hay nada más rico en el puchero que la gelatina mezclada con la carne dura que se ablanda después de, no sé, señoras, 2 horas de cocción. Y eso es lo que comen los chinos. Y resulta que el chino te paga por el lomo solamente para los grandes restaurantes que consumen en general los occidentales que van de visita. Te pagan 10, 12 dólares. ¿Sabes cuánto te pagan por el garrón y brazuelo? 8, 8,5 y hasta 9 dólares por kilo FOB. Es de loco. ¿Pero por qué? ¿Por qué es más rico el lomo o es más rico el garrón? Depende cómo lo cocines. Depende de tu cultura culinaria. Entonces, hoy te he escuchado hablar de calidades, ¿no es cierto? No hay una calidad mejor que la otra. Es la calidad que se ajusta a tu cultura, a tu percepción, a tu palatabilidad. Y para ellos el garrón y el brazuelo es lo más rico que puedan comer. Hasta hace 20 años, por poner un número, tal vez menos, por ponerle 20 años, o 25. Nosotros la tapa de cuadril, la dejábamos con el cuadril, la cortábamos, nos quedaban 2 músculos separados. Y aprendimos de los brasileros, que aman la picaña y te la pagan más que el lomo, a que la tapa de cuadril es un corte extraordinario para prepararlo. Entonces, ¿es mejor el lomo o la tapa de cuadril? ¿Es mejor el corazón de cuadril o la tapa de cuadril? Nosotros le diríamos el corazón de cuadril. Y los brasileños te digo, te pago 50% más, dame la tapa. Entonces digo, tengamos en cuenta cuando hablamos de calidades, de que la calidad tiene que ver con la percepción de quien la consume. Ah, claro, a uno le gusta de muy marmoreado, le gusta magro. Disculpe que por ahí me voy, pero es bueno entender esto, ¿no? Yo me acuerdo que cuando lanzamos las lilas, tuvimos la suerte de que una cadena de supermercados en China no existía como negocio, no muy grande, la número 2, en ese momento era la número 1 y la número 2, nos compraban los cortes porque les gustaba la calidad, le hacemos marketing, y era buena, la verdad que era buena la carne. Y la verdad que nuestro orgullo era que le dejábamos al bife ancho como mínimo 2 dedos de grasa. Si lográbamos tener una cobertura buena de grasa, también asegurábamos que tenía un buen marmoreo interno, ¿cierto? Y para mí, yo digo, sufrí una desilusión que es como si me hubieran desgarrado parte de mi cuerpo. Llego al supermercado, estaba el jefe de la carnicería, hiper grande, tipo, rompe el paquete, a todo un tema, le iba a presentar. Agarra el gancho, engancha la grasa, le corta un poquitito para que se despegue la puntita del bife, hace así, ¡rac! Arrancó toda la grasa que nos había costado, qué sé yo, 3, 4, 5 meses de morfi para llegar a eso. Y la cortó feliz, porque en aquella época, hace 20 y pico de años atrás, o 30, digamos, los consumidores chilenos querían carne magra. No les disgustaba el marmoreo, pero no querían ver grasa, no te la compraban. Entonces digo, ¿qué era mejor? ¿Con grasa o sin grasa? Y para nosotros con grasa.
no con exceso, pero con grasa. Para ellos, si venían grasa, no la vendían. Es muy interesante esto entenderlo, ¿no? Por eso las discusiones a veces le faltan parámetros para entender qué es bueno, qué es calidad. Todo. Si el tipo quiere el brazuelo, calidad de brazuelo. Y nosotros, claro, para hacer un asadito de brazuelo va a ser complicado, ¿no? Pero bueno, todo es posible. En definitiva, el punto y con esto ya nos salimos de China, el punto digamos, en donde efectivamente después de haberlo probado, la carne vacuna, lejos de bajar y acompañar el precio del cerdo, siguió subiendo, hace que los especialistas, analistas en China digan, los chinos en los próximos 10 años van a comer entre 9 y 10 kilos por habitante y por año, multiplicado por, dentro de 10 años, no sé, serán 1.500. No, qué sea. Y el punto es, no dudamos que van a querer comerlo. Lo que dudamos es si va a haber suficiente carne en el mundo para poder abastecer esa demanda. Y yo creo que no la va a haber. Digamos, las complejidades, las restricciones y de alguna manera las nuevas demandas vinculadas con la ganadería nos van a limitar el crecimiento que podría acompañar una demanda que claramente la quiere comer. Y si no va a haber capacidad de abastecer esa demanda, créanme, solo hay una salida: suba de precios. ¿Quién tiene el último mango para llevárselo en el remate? Entonces, yo digo, ahora vamos a entrar a hablar de Argentina. Pero cuando nosotros pensamos en ganadería y estamos ya comprando los toros o ya echamos los toros en los rodeos, sabiendo lo que está pasando en el mercado de cañuelas, sabiendo lo que está pasando con los neumáticos, sabiendo lo que pasa con todo, nosotros estamos pensando en los terneros del destete del 2024 con un nuevo gobierno. ¿Qué será y qué será? Pero no paramos. Entonces yo digo, cuando planeamos nuestro negocio, cuando arrastramos los pies por las cuestiones cotidianas, lo que tenemos que pensar es que nuestro negocio existe. Tarde o temprano, nuestro negocio existe. Y este negocio nos dice que probablemente estemos en el mejor negocio o uno de los mejores negocios que pueda haber en el mundo, en donde la demanda actual y futura supera largamente la oferta. Yo digo, denme otro negocio que me diga que me va a pasar esto en los próximos años. Por supuesto, me lo firmás, Víctor, mirá, yo te firmo que va a pasar. Si va a pasar que van a comer 10 kilos o 7 kilos, no tengo la menor idea. Es lo que dicen los especialistas. Lo que sí sé es que no me importa cuántos veganos aparecen por día. Lo que sí sé es que 1.420 millones de chinos quieren comer 3 kilos más, cada uno multiplicado por 1.400. Olvidad. Claro, bueno, tiene que ver con todo, tiene que ver con el extraordinario, ahí sí, ascenso socioeconómico de los chinos. Y no son solo los chinos, porque alrededor tenés Taiwán, alrededor tenés Filipinas, alrededor tenés Malasia, tenés Singapur, tenés Indonesia, etcétera, 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 que van en el mismo camino. Entonces digo, por favor, de los precios no hablemos más. Duerma tranquilo, pongámonos a trabajar, cuidemos los costos. Y ahí sí le diría, por favor, ahí con un ojito abierto y uno cerrado, uno abierto por la duda, toda la noche o alertas al primer. Así que dicho esto, yo diría, el mercado internacional, más allá, y ahora sí le voy a contar antes de pasar, qué es lo que está pasando ahora. Habrán escuchado seguramente a los industriales diciendo que el mercado está complicado, es cierto. Que en este mes de septiembre y probablemente en octubre la demanda tienda a caer un poco, lo cual es cierto. Lo que no dicen, o deberían decirlo, a mi gusto, cada uno dice lo que tiene ganas de decir, según le convenga a sus intereses, es que es absolutamente coyuntural lo que está pasando en China. En China están ocurriendo básicamente dos cosas importantes con algunas colaterales. La primera cosa importante que ha ocurrido en China este año, y esto sí ha afectado a la economía,
es que China decidió limitar o impedir o mitigar la transmisión del COVID cerrando ciudades enteras en cuarentena. Ciudades como Shanghái, con más de 25 millones de habitantes, cerradas. Cerradas significa que la gente no podía salir de sus casas y sus departamentos, porque además nombraban al comisario del edificio que alcahueteaba y se lo llevaban de las narices al que incumplía con esa cuarentena. Nos quejamos de la nuestra, pero fue bastante más civilizada que les pasa ahí. ¿Y eso qué hizo? Hizo caer el nivel de la economía y de los consumos. Y el segundo tema, que poco se habla, pero tiene mucho impacto, es que este año, cada 5 años, el Partido Comunista reelige autoridades. Y esto va a ocurrir el 16 de octubre. Y el 16 de octubre han corrido o se han, digamos, divulgado muchísima información, y algo estará ocurriendo, respecto de que incluso a Xi Jinping, el primer ministro, digamos, hasta dijeron que lo tenían arrestado en su casa. Bueno, ahora parece que apareció ayer o antes de ayer dando una conferencia. Digamos, hay una cuestión política adicional que desconocemos que tiene mucho impacto, porque podría ocurrir que cambiaran de mandatario, y eso sí sería un cisne negro muy importante en China. Entonces, muchos importadores están como restringiendo compras para no quedar desubicados con altos precios y eventualmente bajas demandas o baja de los precios. Mi opinión, y puedo estar equivocado, pero no soy yo el único que piensa de esta manera, en Australia hay muchos y conocen mejor a los chinos, es que probablemente pasado octubre vuelven, digamos, y se ratifica Xi Jinping, que aparentemente se ratificaría, vuelve otra vez la normalidad de las altas demandas con altos precios. O sea que si esto ocurre, tendremos un mes más de zozobra hasta saber qué pasó. Es el 16 de octubre, en realidad, bastante niño. Muy bien. Veamos a Argentina por un momento. Argentina en realidad decidió, el gobierno argentino, en mayo del año pasado, ponerle cepo a las exportaciones. Cepo, administrarlas, que cada uno le pone el título que quieran. Para mí es cepo. Para otros es las estamos administrando. ¿Qué pasó entonces? Bueno, los primeros 5 meses veníamos con un ritmo de exportación de 75.000 toneladas equivalente a res con hueso, sin sumar el hueso, que está acá abajo. El hueso se enterró. No exportábamos antes hueso, pero ahora exportamos entre 6 y hasta 10.000 toneladas de hueso de la despostada. Dicen hueso con carne, pero hueso. Muy poca carne. Lo que queda, muchas veces, en vez de pelarlo, le dejan un poquito. El hueso, y eso va a China también, para sus comiditas de cocciones, etcétera, etcétera. 2 lucas, $2.000 la tonelada. Vamos con el hueso, ¿no? Vamos con el hueso. Pobre perro. Pero bueno, buen negocio, sin duda buen negocio. Pero en cualquier caso, pasamos de 75.000 toneladas a 65.000 cuando se aplicó el cepo. Es decir, dejamos de exportar 10.000 toneladas equivalente a res con hueso por mes. Si las multiplicamos por 4.500, que es más o menos el valor de llevado a res con hueso, digamos, el total de lo que se dejó de exportar es un número muy significativo. Y este año, que nos habían dicho que se iba a liberar todo, volvimos a poner restricciones. ¿Qué restricciones? Bueno, estas. Y bajamos a menos de 65.000, o sea que cada vez exportamos menos, por una razón o por otra, que nada tiene que ver con la oferta. Las formales no se pueden exportar 7 cortes. Asado, vacío, matambre, maleta, nalga, etcétera, etcétera. Que representan una cuarta parte del animal. Es decir, un exportador compra un novillo y un 25% lo tiene que mandar a un mercado interno que, como bien sabemos, anda cortito de efectivo, ¿no? O posibilidad de compra. Por lo tanto, digamos, le desequilibra su negocio, le hace perder poder de compra y terminamos pagando la cuenta lo que le mandamos los novillos, sin ninguna duda. Salvo en las vacas de IE, manufactura y conserva, o en los toros. Por eso que los toros y las vacas de peor calidad han tenido o han mantenido un valor creciente o relativamente más importante respecto de las otras categorías. O sea que acá
hay una limitación, un cepo, un cupo administrado importante. Y el tema de cupos tiene que ver con lo que yo llamo las restricciones o cupos fantasmas. Los cupos fantasmas no son otra cosa que un arreglo de pasillos entre exportadores y gobierno para no pasarse de determinado volumen. Volumen que solo saben quienes acordaron cuánto fue, por qué y a quién. Tema muy complicado. Han dejado afuera de la cancha exportadores sin planta, a grupos de productores. Han dejado afuera de la cancha a plantas que hoy tienen inversiones importantes para exportar y están exportando al 10 o 15% porque no tenían una performance exportadora 2 años atrás cuando se arregló esto en el pasillo. O sea, un tema muy complicado, de lo cual, francamente, deberíamos hacer algo más para pedir explicaciones claras de qué está ocurriendo en algunos pasillos o en algunas oficinas de la Secretaría que administra. En cualquier caso, todo esto va en contra de nuestros ciclos, definitivamente. Bien. Esto es lo que pasó en los valores, desde el freno a las exportaciones. Ahí va la inflación, ahí va el precio de la carne del consumidor. Hasta junio habían pasado 14 meses o 15 meses y el precio de la carne del consumidor y igual que la inflación, claramente se echató acá porque se echató el precio del novillo y el precio del ternero de alguna manera acompañó mucho más, salvo en el último mes que estamos viviendo, respecto de la inflación. Y acá yo diría, esto tiene que ver probablemente en un 90% con la sequía y no con el valor que el ganadero podría o quisiera pagar por un ternero. Bien. Esto es lo que pasó en las exportaciones. Acá ya vamos a enero del 2020. Yo diría todo el periodo de este gobierno. Este ha sido el precio de la carne exportada en promedio. Fíjense cómo a partir de mayo del 2021 y hasta que acá, digamos, no se olviden que acá arrancó el COVID. Así todo, fíjense cómo subió espectacularmente el precio. Y bueno, y se cayó los últimos meses por esto que mencionamos, donde China claramente, con su 70 y pico % de participación en el volumen de las exportaciones, impactó en la liquera baja. En cualquier caso, digamos, hoy estamos a un 45% del valor que teníamos hace apenas un año y medio. Por eso cuando dicen se derrumbó el precio de las exportaciones, yo diría, ¿desde dónde? Se derrumbó en realidad del Himalaya a la Concagua, porque esto era a nivel del mar. No se derrumbó, sigue siendo extraordinariamente alto y bueno, y firmaría si se mantiene por los próximos años en estos niveles. El problema es el doble tipo de cambio. Pero bueno, ese es otro problema. Este fue el valor que se pagó por el novillo y este fue el valor que se pagó por la macacha. Acá sí vemos una ligera recuperación, básicamente porque la oferta de vaca ya está casi en periodo de extinción. Bien. Y ahora vamos a ver un par de temitas que son interesantes entender. Cuando cerraron las exportaciones, hubo 2 mensajes muy claros de las razones por las cuales cerraban las exportaciones. Uno era, no podemos permitir que los argentinos no consuman la cantidad de carne que requieren o que necesitan. Y la verdad es que esto es el consumo total de carne de la última década. En cualquier caso, nunca bajamos de 105 kilos o de 110. Jamás estuvo en riesgo. Jamás estuvo en riesgo la mesa de los partidos. Jamás. Es más, hoy estamos en 113 kilos, siendo el segundo país de mayor consumo de carnes después de Estados Unidos. Entonces yo digo, la verdad es que cuando yo veo este argumento, lo primero que digo es tacho la doble generada. Este no sirve. Aclaro. Tacho, si quieren la tacho, prefiero la tacho. Tachame la doble. Y el segundo que nos dijeron es, hay que desacoplar los precios internacionales, porque en realidad no podemos permitir que en los altos precios internacionales impacten en la inflación o en el bolsillo de los asalariados. Entonces digo, bueno, muy bien. ¿Qué es desacoplar precios internacionales? A ver, dólar billete de ayer,
306, no sé hoy, pero por ahí. Contado por liquidación, esos billetes, que no es más del China. Digamos, el comercial con que se liquidó antes de ayer, 146, le quitó las retenciones, me quedan 130, peso más, peso menos. En realidad, a través del mecanismo del doble tipo de cambio menos retenciones, ya me desacoplaron un 28%. De una, todavía no discutimos cómo sigue el negocio. Ya, digamos, el chinito me mandó 100 y a mí me dieron 42. Muy bien. ¿Cuánto significaba eso hoy? Equivalente a carnicería en función del valor que se exportó, 638 pesos. En la media res, equivalente a media res, bajado a la carnicería, 638 pesos. No está muy lejos de la realidad, digamos, pero es un número ficticio en función del valor de las exportaciones actualizado por el valor neto en dólares que recibe el exportador cuando cobra. Y vamos a ver cómo va el negocio de la carnicería. Bueno, en realidad vendió este promedio, según el IPCBA de agosto, que es el mismo valor que tiene el INDEC, con un rendimiento de cortes a carnicería y un markup del carnicero. En definitiva, partió de una media res cercana a los 720 pesos cuando le bajaron con todos los impuestos. Y por lo tanto hoy el exportador, comparando lo que cobra en relación a la media res equivalente, cobra 14 por ciento kilos. Tachame la general. Este argumento tampoco sirve. Ahora, lo increíble es que subsisten todos estos cepos. Y lo increíble es que el mundo lo quiere comprar. Nos sobra carne en la Argentina. ¿Saben que en agosto, sí, último mes conocido, consumimos 55 kilos equivalente al anualizado? Veníamos de 46, 45. Sobró carne. Si pudiéramos exportar, los valores que estamos viendo hoy en la hacienda no tendrían nada que ver con lo que efectivamente está ocurriendo. Así que hagamos un piquete, algo, para que no se escuche. Yo me la paso escribiendo en La Nación, pero se ve que leen otro diario, ese no lo lee. Tendría que escribir en página 2. No me animo. Y esto es lo que pasó. Esto es lo que pasó. Gran trabajo de aquí. Los últimos 10 años, el salario mínimo de la Argentina le permitía comprar 94 kilos de carne promedio de 94 kilos. Julio, que es el último dato cerrado, el salario pudo comprar solo 37 kilos. Entonces el problema no es el precio de la carne, el problema es el salario. Devolveme la doble general. Bien. Esto es lo que está pasando con el tema que bien mencionó Fernando, la importancia de incrementar el peso de faena. El peso de faena tiene relación directa, este es el peso de faena de los últimos 9 años. Acá veníamos de 222 kilos, hoy estamos en 236. Bueno, 232 promedio año, pero en los últimos 3 meses ya estamos en 236. Y este es el porcentaje de participación de exportaciones en el destino final de todo lo que estamos faenando. A medida que se incrementa la participación de exportaciones, se incrementa el peso de faena. Me cerran las exportaciones, te hago livianito. Si total, lo va a consumir el mercado interno. Me abrí las exportaciones, le agrego más kilos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Queremos más carne? No, queremos cerrar las exportaciones, te voy a producir menos carne. Táchame la doble de poder. Bien. Esto es lo que pasó con el stock. Muy interesante, muy interesante. Aplausos, medalla y beso para todos los ganaderos y ganaderas de la Argentina. En los últimos 5 años hemos pasado del 62% de marcación al 67%, según los últimos datos de la vacunación de otoño en todo el país. Dato que el gobierno claramente no está midiendo bien, porque cierra el stock a diciembre, cuando en realidad las provincias extrapampeanas tienen sus pariciones después que pasó el vacunador. Y recién las encontrás en el medio otoño. Si no medís otoño y no ingresás al stock del mismo servicio, jamás vas a saber cuánta marcación tenemos. La marcación de este año, y ya Fernando no me la discutí, en otras charlas cruzamos guantes, este año 67% ahora sí ya cerrado y consolidado. O sea, un gran número
que tiene que ver con esto. Miren, esta es la evolución del stock de los últimos 15 años. Ahí tienen, ¿se acuerdan cuando tuvimos casi 59 millones de camisas, perdimos los 10 millones? Todo eso ya lo vivimos, ya no hace falta repetirlo, pero en 3 años ocurrió lo que nunca había ocurrido en la historia de la ganadería argentina. Nos perdimos 10 millones de cabezas, después empezamos a recuperar. Este es el stock total que está en este eje, con una línea de tendencia que marca una ligera tendencia al crecimiento del stock, no explosivo. Lo que es explosivo es la de terneros. Es explosivo la de terneros, y sobre todo en los últimos años, gracias a que China nos pagó muy bien la vaca de descarte. Y depuramos los rodeos, que era lo que teníamos que haber hecho antes, pero no lo hacíamos. Y no lo hacíamos porque no te pagaban nada, no pagabas el flete muchas veces. Dejala, vamos a ver qué pasa. Perdonala, dale un año más. La pobre vaca estaba, viste, le miraban los dientes y tira un poquito debajo. Perdonala. Ahora el veterinario te dice, vacía, le miramos la dentición, ni loco, cargada, decimos. Bueno, todo eso ha hecho que, por acción positiva de nuestras decisiones, o como resultado de que depurar era un buen negocio, hemos depurado, y francamente la tasa de marcación uno la ve también acá como tiene una tendencia fuertemente creciente. Razón por la cual, digamos, no somos tan giles como algunos creen que somos o no quieren hacer aparecer frente a la sociedad. Sabemos hacer las cosas bien y las estamos haciendo bueno. Y entro al final y hablamos de precio y cierro porque ya, si no, se me van a morir de hambre. No sé, añago para comer, ¿no? Digo yo vi una mesa por allá, no sé qué van a poner. O es para Juan el Truco. Bueno, esto es lo que, digamos, esto es lo que ha pasado en los últimos 2 años con el negocio del encierre de corral. Nada que no sepa. Pero bueno, mirarlo. En el encierre de corral hay 2 coeficientes que definen el negocio. El costo del alimento en relación al valor de engordo y el costo del ternero en relación al valor de engordo o costo de reposición. Uno es costo de alimento y otro es costo de reposición. Claramente el costo de reposición pega mucho más que el costo del alimento por la proporcionalidad en la formación del costo total. Pero fíjense ustedes cómo venía el costo del alimento. Acá lo que vemos sobre este eje, la cantidad de kilos de maíz Pizarra Rosario que podía comprar cuando vendía 1 kilo de gordo. Bueno, allá por el 2014-2015, el maíz estaba muy barato, el gordo tenía un valor bastante bueno y podía comprar, qué sé yo, 18, 20, 22, 24 kilos Pizarra Rosario. Agréguenle tranqueras adentro, digamos, cuánto más podría comprar con el ahorro de fletes y gastos que tengo en la comercialización. Pero en cualquier caso, digamos, el negocio del alimento hacía que fuera tan barato, tan interesante transformarlo en carne vacuna, que el costo de reposición había subido a niveles del 25, 30 y más. Es decir, cuando el maíz está barato o cuando el alimento está barato, el ternero suele estar caro. Y a la inversa, cuando el alimento está caro, claramente la puja por transformar alimento en carne baja y el ternero baja. Siempre les decía, cuando quieran hacer un presupuesto para el año siguiente, fíjense los futuros de maíz de Chicago y correlaciónenlo con los argentinos, y si el maíz va a estar caro el año que viene, imagínense un ternero barato o a la inversa. Todo esto era verdad hasta que hace 2 años ocurrió algo en la economía argentina que desvirtuó estas relaciones virtuosas. Estoy hecho poeta. ¿Qué es lo que ocurrió? Y de pronto el papel moneda no valió nada. Y el mayor problema que enfrentábamos cualquiera de los argentinos cuando cobrábamos algo era ¿qué puedo comprar con estos mangos antes de que cada día compra menos cosas? Entonces digo, che, cambia la camioneta si no te la entrega. Cambia el tractor menos, olvidate, de la goma no hay. ¿Y qué puedo hacer? Y de pronto alguien dijo, che, pero se venden terneros, te los entregan, te da 30 y 60 días. Vamos a comprar ternero. Y empezamos a comprar ternero, olvidándonos si era negocio o no era negocio, porque en realidad lo que estábamos buscando era proteger esos pesitos que no valían nada. Y bueno,
para que no valga nada, tengo un ternero, lo tengo en casa, no miro, me gusta, amo la ganadería y crece y me va a pagar las cuentas. Entonces, acá, en realidad, disculpen, acá estas ecuaciones que tenían que ver con la correlación de alimento y costo de reposición se fueron al diablo. Cuando se fueron al diablo, llegamos a pagar 40% más el kilo de ternero. Porque en realidad lo que queríamos era proteger el menor de peso. No hacíamos las cuentas. Ahora, muy bien. Hubo un periodo, marzo, abril, mayo, en que el costo de reposición se puso a 116, 117. El número ya daba. Era además atractivo, porque además teníamos un costo de alimento razonable, en torno de 10, 11. El número da en eso. Y esto es lo que pasó. Este es el resultado de margen neto que publica la Cámara de FITNOT. Todo el año pasado, solamente un par de meses se ganó guita, o mejor dicho, no se perdió, 3.000 pesos en un alemán de 80.000, no es guita, no se perdió, digamos, o se perdió menos, todo el resto del año se perdió plata. Y el azul es este año, hasta septiembre. Fíjense ustedes acá, como marzo, abril y mayo, en que efectivamente el costo de reposición se puso más interesante, los márgenes estaban bien. ¿Y esto para qué les cuento esto que ya lo saben? Para contarles cómo van a ser los precios y qué está pasando con el tema del filo. Bien, estos son los encierres del filo. Veníamos cayendo, febrero todos los años es el menor stock de animales encerrados en corral. Es estacional, digamos, ¿no es cierto? Llenamos durante el periodo de zafra, por acá de pampa húmeda, por acá del norte, y digamos, vaciamos desde que se acabó la zafra y empezamos a cargar más de lo que reponemos. Muy bien. Este año, en el mes de julio, llegamos a tocar 1.950.000 animales encerrados. Datos SENASA que publica todos los meses, con lo cual está bueno, está muy bueno. Ya en agosto tuvimos una baja importante, dejamos de encerrar, ya el número estaba horrible, dejamos de encerrar, empezamos a descargar, y esta es la proyección si uno utiliza los coeficientes de vaciado de los últimos 5 años. Puede no ser así, puede ser un poquito más así. Es lo que viene. De hecho, nos deja un febrero ligeramente más alto que el que tuvimos este año, porque encerramos mucho más de lo que habíamos encerrado antes. Y si eso es así, ¿cómo cree que van a ser la oferta? Si esto ocurre, ¿cómo va a ser la oferta? Vean, el ternero es otra historia. Estamos hablando de gordo, lo que sale gordo. Estamos hablando de los corrales. El ternero es otra historia. Pero digamos, esto, muchachos, para que ocurra el vaciado, la oferta va a ser esta. Esta va a ser la oferta. Esto es septiembre. Esto es octubre. ¿Pueden subir los precios? No. Si lo que te lo consumen, esto ni siquiera va a exportación, porque el 80% de esto es consumo liviano definido. Entonces, lo que digo no es para ponerse de mal humor, es para entender. No es para ponerse de mal humor, porque si alguien entró más tarde, o lo puede aguantar, o lo puede mandar al campo, o lo puede bajar la ración, les sugiero que lo haga. Mi impresión es que el consumo definido no levanta cabeza de manera real hasta la segunda quincena de noviembre. O sea, que tenemos todavía por delante 2 meses de precios amesetados. ¿Es bueno o es malo? Es. Entonces yo diría, no me tiren con nada, prefiero decírselos, y si alguien puede ajustar algo para salir en el mejor momento, en diciembre esperen. No, bajar el maíz, porque el maíz le mete kilos y te lo engrasa, ¿viste? Subirle por ahí la proteína y bajarle el maíz. En cualquier caso, sí esperen muy buenos precios diciembre, enero, febrero, marzo y abril. Muy buenos precios. Cuando digo muy buenos precios, me refiero a valores por encima de la inflación, es decir, recuperación de valores reales por encima de la inflación. No importa, si cae la oferta, alguien te lo va a consumir. El problema es la relación entre oferta y demanda. Si en agosto nos comimos 55 kilos, cuando veníamos comiendo 45, es lógico que los precios bajen porque no hay gente cuyo poder adquisitivo pueda crecer 7 kilos
ponderados anuales para comprar un exceso de oferta. Y también lo vamos a tener en septiembre y también lo vamos a tener en octubre. Es decir, que el problema es un desequilibrio en donde la oferta supera la demanda y los precios bajan. Ahora, cuando la oferta caiga, siempre hay un núcleo de consumidores que tienen un poder adquisitivo que te sostienen o te suban los precios. El problema es que tanto es el desequilibrio. Bueno, miren, en realidad en diciembre ya tenéis una fuerte caída, muy fuerte, sobre todo para la fiesta. Los meses siguientes, claramente, la oferta va a resultar insatisfactoria aún con un consumo de poder adquisitivo deteriorado. Digamos, aún eso te lo van. Bien, sí. Hoy no se vende, como dijo el caballero. Ojo el ternero. El ternero en realidad, yo creo, esto, por supuesto, no, es difícil de probar. Yo creo que el ternero bajó en las últimas 2 o 3 semanas, no tanto por la influencia de la caída del gordo, porque ya 450 hoy no existe, porque los terneros van en 400 o menos. Por supuesto, depende de la calidad, el vecino, qué sé yo, pero digamos, hoy en los 4.40 de hace 3 semanas son 30, 40 centavos. Pero tiene mucho más que ver con la seca que con el valor que le dábamos para proteger el peso que no vale nada, porque eso sigue existiendo. Pero bueno, hoy, digamos, hasta que no llueva, y ese dato no lo trajimos, Diego, lo tendríamos que meter ahí. ¿Qué va a ser? No, nadie es perfecto. Hasta que no llueva y haya pasto o haya alguna expectativa de oferta forraquera, el ternero va a estar pinchado ahí. La buena noticia es que va a haber poco en oferta, pero va a estar pinchado ahí. Y esto para mirar los otros precios. Miren, yo con esto ya cierro. El consumo definido, esta es la curva de oferta y esta es la curva de precios. Por supuesto, la curva de oferta es importante, como vimos recién en lo que pasaba en el corral en el último trimestre, y los precios tienden a subir en diciembre, pero digamos septiembre, octubre, noviembre, coinciden con lo que estábamos viendo, estacionalmente son satélites. Los mejores precios se obtienen enero, febrero, marzo y abril. Bien. Eso para consumo definido. Cuando vamos al novillo, esta es la curva de oferta. La oferta acá a la inversa cae en el último trimestre y por supuesto los precios suben, sobre todo en noviembre y diciembre. Y esto es lo que va a pasar con el novillo con destino a exportación. No esperen octubre, ya me conté, en octubre tenemos, además de que China está con el Congreso y con todo este tema, complicadón, se fueron los rabinos, deberían volver alrededor del 15 o 20 de octubre. Hoy, esta mañana, con un frigorífico muy grande, me dijo, me parece que van a volver a fin de octubre, o sea que octubre va a ser un mes complicadón, con una Europa que además, con todo el tema de costo de la energía y su propia parálisis económica por la guerra, digamos, no va a tener un poder adquisitivo, te va a venir a billetear con un billete euro, además devaluado respecto de dólar. Con lo cual, yo diría, octubre no esperen grandes mejoras en el novillo de exportación. En noviembre sí creo que vamos a empezar a ver otros números. Diciembre definitivamente el novillo pesado va a valer guita. Y esta es la vaca. La vaca, digamos, esta es la caída estacional de oferta. El último cuatrimestre suele ser muy bajo. Enero y febrero también. Obviamente, hasta que no estén los tactos, lo que quedó. Puede aparecer alguna abortada o alguna que tuvo un problema, pero son contados con los dedos de la mano. La que quedó ya está en pleno proceso reproductivo. Por lo tanto, digamos, no esperen grandes ofertas. El precio en general tiende a subir y mantenerse. En octubre a lo mejor tenemos un amesetamiento por lo que pasa en China, noviembre, diciembre y enero y febrero esperen muy buenos precios por la vaca de descarte. Y por último, y para terminar, está la relación del ternero. Por supuesto, estamos en el periodo de altos precios. La seca hace que esto se atenúe o en todo caso no muestre todo su potencial. Estamos lejos en el periodo de mayor valor del ternero. Yo con esto termino, pero antes de irme les quiero dejar esto para que lo vean. Es un video de la NASA que muestra
cómo fue cambiando la temperatura del mundo en los últimos 130 y pico de años. ¿Qué año ocurre? Y abajo, para ver el termómetro, pero y a medida que vamos acercándonos a la actualidad, van a ir viendo como el celeste se va transformando en amarillo. Ya. Ya está. Póngale 2022, no tiene porque no se cerró. Pero digamos, hay un hecho que es real. Hay un hecho que es real. No nos gusta que nos digan que los rumiantes emiten gases de efecto invernadero o emiten metano, porque somos conscientes, y además todas las pruebas científicas nos indican que el consumo de energía fósil emite muchísimo más de lo que emiten nuestros queridos vacunos u ovinos. Lo que sí está muy claro es que hay un tema del que sí nos tenemos que hacer cargo, y es que cualquiera de nuestros establecimientos, con algunos cambios en los procesos, podemos lograr reducciones importantes en las emisiones de metano, aun cuando determinados suelos absorban buena parte, o más incluso, de lo que se emite en el ciclo, digamos, biológico de carbono. Y esas cosas que pueden parecer menores, cuando uno suma todos los cambios que podemos realizar, podemos llegar a hacer un enorme aporte a, digamos, a la corrección o a la mitigación de la suba de las temperaturas. Un solo ejemplo y cerré. O dos ejemplos, si ustedes quieren, porque soy chamata. Un ejemplo. En Torre de 15 meses implica una categoría del campo que consume, emite y produce. Un entore de 24 meses implica que hay toda una categoría que consume, emite y no produce. Y en eso puede haber una reducción superior al 15%, si se trata de cría, en la reducción de las emisiones en todo un establecimiento, en un proceso de cría solamente, no de las otras categorías. Eso es un tema. Y el segundo tiene que ver con el consumo de los pastos en su momento de mejor digestibilidad. El consumo de pastos diferidos, que claramente en invierno mucha chance no hay, pero digamos, es un temita, o mal manejados o pasados en su momento de mayor digestibilidad y consumo de nutrientes, hace que el proceso ruminal emita mucho más metano de lo que efectivamente podría hacerlo si logramos el manejo de pastos. Por lo tanto, buena calidad de pastos y procesos de manejo del pasto de manera adecuada podrían reducir y contribuir a minimizar el tema del cambio climático. No lo quiero complicar, no le quiero echar la culpa, le digo que debemos hacer algo y podemos hacer algo. Muchas gracias. Seguinos para informarte sobre este y muchos otros temas. Betty Pharma, expertos en nutrición y sanidad animal.